Bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Acá los saludan todos los hermanos con la paz del Señor. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, espero que se vea bien. Damos gracias a la hermana Adela y a su familia. Ahí está también la hija Ruth, ¿no? Esther Jesús. Esther Jesús. Así que gloria a Dios. Vamos a estar comenzando con la palabra de Dios de hoy en día. Ya hemos estado alabando al Señor, oramos también. Y bueno, estamos de estreno, ¿no? Estamos, aunque la inauguración dijimos la semana que viene, para invitar a las personas, pues fue todo muy de repente, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar comenzando. El tema de hoy es los entendidos. Amén. Amén. Los entendidos. Vamos a estar leyendo, no son muchas escrituras, no es tan largo el tema de hoy, como suelo hacer, muy largo, muy extensivo, no lo voy a hacer, lo voy a hacer más rapidito. Vamos a estar leyendo Mateo 16, del versículo 1 al 4. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos, que para que ustedes sepan son religiosos de aquellos tiempos, ¿sí? Creían en Dios, ¿sí? Pero a su manera, para tentarle. ¿A quién? A nuestro Señor, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador Jesucristo. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo, ¿sí? Una señal. Como hoy todos van y piden señales. En todas las iglesias todos piden señales de todo tipo, ¿no? Porque esperan milagros, esperan manifestaciones, que salgan los demonios huyendo, ¿no? Y muchas cosas más. Hoy está abundando todo eso, señales por todos lados, ¿no? Inclusive también habla de las señales del fin de los tiempos, ¿no? Como habrán escuchado en 2012 una profecía maya, que el mundo se iba a terminar, como tanto otros han profetizado falsamente, ¿sí? Falsas doctrinas, como ya vamos a estar viendo ahora. Y vemos que no se cumplió absolutamente nada de eso. Incluso el arrebatamiento de la iglesia, 16, 17 de agosto, inclusive ahora 24 de septiembre, no sucedió. Entonces el día y la hora nadie lo sabe. Es solamente el Padre. Y un ser humano no lo puede saber, porque ni los ángeles, ni el Señor Jesucristo, aunque Él es Dios, y Él lo puede saber, pero como Él es humilde, Él es manso y humilde de todo corazón, entonces nunca se va a querer propasar contra el Padre. Aunque Él sabe todas las cosas, porque Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú sabes todas las cosas, tú tienes palabra de vida eterna, ¿sí? Pero la gente juega con Dios, porque quiere saber más que Dios, con las señales de los últimos tiempos. Ya estamos viendo la higuera de Israel, ya está floreciendo, ya es el tiempo de que Cristo venga, pero no hay que estar desesperado, ¿sí? Porque el Señor mismo lo dijo, por nada estés afanoso, desesperado, ¿sí? Entonces, seguimos. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, que son nubes. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Y el Señor que le dice, hipócritas, que sabéis distinguir, diferenciar el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos, no podés. O sea, ellos no pueden discernir las señales de los tiempos. Entonces dice, esta generación mala y adúltera, fíjate cómo es la generación. Y ahora te digo cómo es la de hoy. Si esa era mala de adúltera, la de hoy es peor. Así que no te confunda ninguna iglesia.
No es que lo mejor está por venir. No es que somos bendecidos, prosperados y en victoria. Como muchos, son todos lemas, ¿te das cuenta? Pero en sí están siendo engañados. La gente está desesperada de Dios, en sí, están vacías de Dios. Y eso lo puedes ver en el Apocalipsis, en la Odisea. Así está la iglesia hoy en día, como esa iglesia. Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, o sea, el Señor los dejó, no siguió hablando con ellos, se fue. Dejándolo, se fue. ¿Qué hizo Jesús? Cuando murió, ¿qué hizo? Se fue. Esto habla de lo mismo. Pero dice, Juan 14 dice, no lo dejaré solo. He aquí voy al Padre. Y si no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, no va a poder venir para hacer morada a nosotros. Y si me voy es porque vengo. ¿Te das cuenta? Pero a ellos no, a ellos se fue, dejándolo se fue. ¿Por qué? Porque era una generación mala y adúltera. Entonces la palabra dice, como los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, de Cristo. ¿Cómo era esa generación? Busquen el Génesis. Peor que la generación que estaba en los tiempos de Jesús. Uno se cree que esa generación era la más mala, pero la que vivimos es la más mala. Y se está asemejando a lo que era la de Noé. Entonces la gente de hoy en día sabe distinguir muchas cosas, como decía el Señor, ¿no? Los cielos, la lluvia, ¿no? Cuando va a hacer calor, cuando va a haber tormenta, como ayer hubo tormenta. Estudian tantas cosas para conocer este mundo, pero realmente no quieren conocer a su Creador. Ni les interesa si pierden sus almas. Hoy en día no les interesa perder el alma. Hasta hay gente que es atrevida y dice, yo me quiero ir al infierno. ¿Te das cuenta? Es más, otros te dicen, no, ya estamos viviendo un infierno. Son necios. Por el perdón de la palabra, son necios. ¿Entendés? Y ahora vas a entender mejor. Porque ni siquiera saben lo que es ese lugar. Y el postrer lugar es peor que el infierno. Por lo menos en el infierno vas a salir un poquito cuando vayas al gran trono blanco. Pero del lago de fuego de azufre no salís nunca más. Entonces la gente no sabe la soledad, no sabe el pasar hambre, no sabe el estar debajo del sol con una temperatura extrema. Dice que no hemos sufrido hasta la muerte. Entonces a veces nos quejamos, pero nos quejamos de caprichoso. Somos peores que los niños. Entonces la gente sabe distinguir el tiempo, si hará calor, si llueve, etcétera, pero no saben que el fin para la humanidad se está acercando. ¿Por qué digo esto? Aunque no es el fin, el Señor dijo en Mateo, pero aún no es el fin. Oiréis de guerra, rumores de guerra, hambres o hambruna, pestes, ¿sí? Terremotos, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? Porque si ustedes ven, es el fin de la iglesia. Se le puede decir el fin de la gracia, aunque la gracia del Señor va a continuar. Yo creo que va a continuar la gracia del Señor. No es porque si no nadie sería salvo después. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Acortó los tiempos, porque si no, ninguno sería salvo. Ahora vos fíjate, si el Señor dice eso en su palabra, que nadie sería salvo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay algún avivamiento? ¿O habrá algún avivamiento? No. Porque el Señor dice, acortó los días. Los acortó, porque si no, ninguno sería salvo. Y eso ya lo leí varias veces, no es tema de hoy, pero ustedes tienen que comprender eso, ¿no? Para que ustedes no sean engañados. Ahora, el tema de hoy es los entendidos. Vayamos a Lucas 12. Lucas 12. Vamos a estar leyendo los versículos finales casi, 54 al 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Te das cuenta? Hay Eugenia ahí de Texas, de Estados Unidos, nuestra hermana Eugenia,
nos pone, Dios los bendiga grandemente, hoy es un gran día, los abrazo y me imagino como así comenzaron los primeros cristianos a llevar la palabra con esfuerzo, pero también con el amor de Dios en sus corazones. A ver, Dios los bendiga grandemente a cada uno, Dios los levante como una gran congregación. Amén. Dios quiera. Entonces, bueno, dice que saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿no? De todas las cosas. Ustedes, fíjense que la NASA, los rusos, los chinos ahora, que son una gran potencia, ¿sí? Están conociendo partes del cielo, del universo, abajo, bucean, van encontrando nuevas criaturas, ¿no? Pero saben distinguir todas esas cosas, ¿sí? Pero sin embargo, al Creador no lo buscan. La palabra del Antiguo Testamento no es que ya se cumplió todo, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, dice. ¿Te das cuenta? Nunca pasará. Entonces, todas estas cosas que nosotros a veces prestamos atención y que nos preocupamos, ¿no? Y otros que aman, ¿no? Aman este mundo, las cosas que están en el mundo. No es el caso nuestro, ¿no? Diría. Y si todas estas cosas van a ser destruidas por fuego, ¿cuánto más tenemos que estar buscando al Señor hoy en día? Pero la palabra sin levadura, la buena doctrina, la sana doctrina, son pocos los que lo buscan. A todos les gusta, ¿viste? Luces de colores, ruido, ¿viste? Bueno, ahora tenemos... Si es posible, lo que pasa es que yo no quiero aturdir a nadie, pero para que escuchen otro, ¿para qué querés tantos parlantes? Tantos lugares grandes, enormes, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está detrás? Tenés que ver de los corazones. Dios sabe qué está detrás. Entonces Dios los llama hipócritas. Proverbio 14, vamos a leer 14:8. Vamos a leer el 12 y el 16. 14:8. Amén. La ciencia del prudente está en entender su camino. Amén. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan. No, ese no, el 12. Saltamos al 12. Amén. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. Esos tres. ¿Sí? Está todo bueno, los proverbios, pero después no vamos a llegar con el tiempo. ¿Te das cuenta? Hay camino al hombre que al hombre le parece bueno, derecho, perfecto, que está bien, que Dios lo aprueba, pero no sabemos realmente si Dios aprueba lo que estamos haciendo. Si no es conforme a su voluntad, Dios no aprueba nada. Todo lo que hagamos, inclusive abrir este lugar, si no es la voluntad de Dios, Dios no lo aprueba. Pero su fin es camino de muerte. Ahora el 24:5. 24:5. ¿El proverbio? El mismo proverbio, 24:5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. El hombre docto, que está instruido, que conoce la palabra de Dios, ¿no? A ese el Señor lo hace fuerte. Por eso dice, diga al débil, pues somos todos débiles. Una vez en el ministerio que estábamos, habíamos escuchado, y el Señor te hace escuchar esa cosa para que vos veas realmente quién es la persona que realmente te aprecia, quién está con vos porque te valora, te ama o que está por conveniencia. Y habíamos escuchado una de esas pastoras de ahí de Costa Rica que le decía que la pastora Marcela era débil porque ella no se miró al espejo. Somos todos débiles delante del Señor. Y eso es juzgar, porque los demás se creen fuertes cuando realmente son débiles. El que más fuerte se cree es el más débil, porque Dios desprecia todo eso, los que son orgullosos, altivos, ¿sí? Dios te desprecia, entendelo. Hasta que vos no cambies tu corazón, Dios no quiere un corazón así.
Un corazón que Dios va a probar es un corazón contrito y humillado, quebrantado ante Él. Eclesiastés. Vayamos al libro de Eclesiastés. Vamos a estar leyendo el 7, no voy a leer el 12-13 que siempre leo, pero está bueno también leerlo, ¿no? 7:19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Amén. Ahora esto, miren, esto me lo dio el Señor. La sabiduría de Dios, obviamente, ¿no? Fortalece al sabio, no al necio, ¿sí? El necio desprecia la corrección, la reprensión, más que los 10 más poderosos que haya sobre un lugar, una ciudad, ¿sí? Los poderosos, ¿no? Los fuertes, los ricos, ¿sí? Dios lo hace más sabio a esa persona. Si uno busca ser sabio, eso sería de fortaleza para uno, ¿no? Para quien busque esa sabiduría. Dice, aún más que 10 personas más poderosas que existan en una ciudad. Veamos para confirmar esta palabra, Daniel. Vayamos a Daniel. Vayamos al profeta Daniel. Se los leo yo. Voy a leer el 1, Daniel 1, Daniel capítulo 1, se lo leo yo porque es un poquito extenso, ¿sí? Para leer fluido, rápido. Entonces dijo Daniel a Metzal, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son los nombres reales. Daniel, Ananías, capítulo 1, versículo 11 al 20. Esos son los nombres, no es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No, esos son nombres que le dio el rey falso, el rey de Babilonia, ¿sí? El nombre que le dio Dios a ellos es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Grábenselo, estudienlo eso. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por ¿cuántos días? Por 10 días. ¿Te das cuenta? Y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, que era comida, carne, vino, ¿sí? Haz después con tus siervos según veas, ¿sí? Según la vista, porque así juzga la gente que no tiene a Dios, juzga según la vista. Entonces Dios está en todas las cosas. Consistió entonces este eunuco, pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Te das cuenta? Todo lo que parece que es un manjar, al final, ¿no? La gente come caviar, come un montón de comida, cada vez está peor. Por eso el Señor, con cosas sencillitas, ¿sí? Hasta la fe misma, dice, aunque sea poquito, como un grano de mostaza, podés vencer cualquier barrera que tengas en tu vida. Así pues, Metzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y le daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, escuchen, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sí? No es solamente que eso vino, solamente así porque sí, sino porque Daniel mismo se propuso en su corazón no contaminarse. Hay bendición cuando uno no se quiere contaminar con ciertas cosas. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Estuvieron delante del rey. Siempre hay una preparación para estar delante del rey. Como la misma reina Esther se tuvo que preparar para estar delante del rey Asuero, ¿sí? En todo asunto de sabiduría e inteligencia
que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Te das cuenta? Entonces no es tontería la palabra de Dios. Si uno realmente busca ser sabio, pero la gente busca ser necio realmente. Quiere amar este mundo y las cosas que están en el mundo, lamentablemente. Entonces, tremendo, vemos que la palabra de Dios siempre se cumple. Se cumplió en el tiempo de Daniel, se cumple en estos tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Ahora, el mismo Eclesiastés, donde estuvimos antes, el 9:18. El último versículo del capítulo 9. Eclesiastés 9:18. Fíjense esto para hoy en día que hay tantas guerras, ¿no? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Ven? ¿Qué hace el pecador? Destruye mucho bien, dice. Entonces la sabiduría siempre te llevará a estar en verdadera paz con los demás. ¿Qué están buscando? Paz y seguridad. Entonces la vía no es la guerra, la vía es la sabiduría. La vía es buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Seguirle mientras está cercano. Porque va a llegar un día que no lo van a encontrar. No van a encontrar a Dios. Oseas 4:6. Cerca de Daniel, Oseas 4:6. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta? Esto compromete a los hijos, a las generaciones futuras. Pero ¿qué dice? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Va a echar al pastor. No. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Todos. La sacerdotisa Adela, la sacerdotisa Esther, la sacerdotisa Norma, el sacerdote Nelson, el sacerdote acá Reinaldo, la sacerdotisa Marcela, el sacerdote Juan Manuel. Somos todos llamados a ser reyes, y no sacerdotes solamente, reyes y sacerdotes para Dios. ¿Te das cuenta? Pero dice, como nosotros no tuvimos el conocimiento de Dios, más tuvimos el conocimiento de este mundo, Dios nos va a desechar. Así como desechó a Esaú, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, deseché. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se refiere, no es solamente un pastor, ¿no?, que tiene que tener conocimiento. Todos tenemos que tener conocimiento de Dios. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se refiere al pueblo. Fíjate cómo empieza. Si uno enseña, fíjate a quién está llamando acá, a su pueblo, no está llamando a una persona. Entonces, y dice que también se va a olvidar de sus hijos. Por más que ores por tus hijos, si vos no aprovechás el conocimiento de Dios, la sabiduría, Dios se va a olvidar de tus hijos. Por más que ores, clames, llores, ¿no? No, porque hay que declarar con tu boca, no. El Señor no te va a oír, porque Dios no oye a los pecadores. Entonces, deben entender esta palabra de una vez. Deben entenderla, porque si no, vamos a perecer por falta de entendimiento. Tras la falta de conocimiento, entendimiento, sabiduría, como quiera llamarle, siempre el final va a ser destrucción. Mi pueblo fue destruido. Isaías 5. Isaías 5. El 13 vamos a leer. Parecido. 5:13 de Isaías. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hambre y sed. ¿Qué es lo que dice el Señor que viene a esta tierra? Viene hambre, pero no hambre de comida, como los falsos profetas te están diciendo. Hambruna viene a Argentina de 2023, como decía ese falso profeta. Va a venir una hambruna peor y una sed peor de escuchar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la verdadera palabra. Lo que te están diciendo los demás es mentira. ¿Sabes por qué le creen? Porque seguís al rebaño.
y no nadás contra la corriente. A mí mi papá biológico se puede decir, no mi papá eterno, que es Dios, me decía, vos nadás en contra de la corriente. Bueno, gloria a Dios. Porque todo el mundo va ¿hacia dónde? Hacia la destrucción. Como hemos leído, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Entonces hay que nadar contra la corriente de este mundo, porque el diablo le cegó el entendimiento. Escuchen bien la palabra que utiliza, el entendimiento se lo cegó para que no creyera a la verdad, para que sean engañados por la mentira, para ser destruidos por falta de conocimiento. Y esa falta de sabiduría nos lleva a estar siempre en derrota, siendo siempre cautivos de Satanás, o sea, presos de él. Por eso uno quiere orar, no puede. Quiere alabar al Señor, no puede. Quiere estar de pie, no puede, porque el diablo te engañó. Entonces siempre tenemos que poner nuestro esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, siempre, en todo momento. Salmos 32, el 9. Y presten atención a esto, ¿no? Porque a veces muchos defienden a los animalitos, ¿no? Que son reinteligentes. Ahora, fíjate lo que dice acá. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahí está. Ahí ese solo. Bueno, seguilo leyendo, perdón. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces el Señor está hablando de que somos como un caballo, como un mulo, ¿sí? Sin entendimiento, ¿sí? Ya sabemos qué nos decían cuando estábamos en el mundo, cuando uno no estudiaba, no aprendía, no sabía alguna materia, que le decían, no seas qué. ¿De dónde se piensan ustedes, de dónde sacan eso? ¿De dónde sacó eso esas personas? ¿Quién inventó eso, ese dicho? Lo sacan de la misma palabra, porque Dios puso sus leyes en nuestro corazón. A veces hacemos cosas que están escritas en la Biblia. Cuando hablamos con la gente en la plaza, cuando nosotros vendemos las cosas esas, Natura y eso, ayer una señora nos hablaba, ustedes están haciendo mucho bien a la gente, porque ustedes no solamente le hablan de Dios, ¿sí? Porque le empezamos a hablar de Dios, ¿no? Ya que no compró, por lo menos que se lleve la palabra, ¿no? El fin es la palabra en sí, pero bueno, uno tiene que, el que no trabaje que no coma, dice la palabra. Entonces uno tiene que trabajar. Entonces esta mujer dice, no solamente ustedes le entregan la palabra de Dios, sino que también ustedes, ¿sí? Le dan algo bueno como Natura. Y ustedes le venden cosas baratas, porque ni siquiera está el precio de la revista, está mucho más barato. Entonces es un ganar y dejar ganar, no es ganar, todo uno. Yo subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Satanás es egoísta, ¿sí? Entonces no tenemos que tener ese pensamiento de Satanás, sino siempre pensar en lo demás. ¿Qué dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. Por último vos. No, vos. El diablo quiere dar vuelta los planes de Dios. No, querete vos, amate vos, todo vos. Y después a Dios. Y después seré semejante a Dios, dice. Porque Dios sabe que el día que comas, ¿de qué? Del árbol del conocimiento, del entendimiento, del bien y del mal, seréis como Dios. ¿Te das cuenta cómo distorsiona la verdad el diablo? Lo da vuelta. Fíjese que nosotros cómo leemos, de izquierda a derecha. Los judíos no leen así, leen al revés, de derecha a izquierda. Hasta eso mismo está mal. Hay muchas cosas que están mal en este mundo, pero ya prácticamente no las puede revertir, porque ya en lo que sea la gente, si la gente le da cualquier orden simple y no te obedece, peor que le digas todas las cosas. Por eso Pablo decía, les tengo que hablar como niños, ¿sí? Ahora el Salmo 32 ya hemos leído, el 9, ¿no? Entonces ya sabemos cómo nos decían, ¿no? Burro, no seas burro, y ya lo hemos comentado, ¿no? Fíjense que la gente entiende la palabra. No son tontos, entienden la palabra. A Jesús lo querían matar, ¿o no? Los fariseos, ¿por qué? Porque entendían la palabra, ¿sí? Jonás, ahora. Jonás. Vamos a leer Jonás.
esperen que lo encuentre, acá lo tengo. Jonás, se lo voy a leer yo rapidito, ¿sí? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo el 1 del 1 al 17, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, o sea, no quiso obedecer, ¿no? Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagándose su pasaje, entró en ella. O sea, Dios no le respaldó, él mismo lo hizo, ¿no? Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y no nos podemos escapar del Señor. Pero Jehová, ¿qué hizo? Trajo un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, el barco, digamos. Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios, a diferentes dioses, y echaron al mar los enseres, todo el suministro que había en la nave, para descargarla de ellos por el peso. Pero Jonás había bajado, escuchen bien, había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. ¿Qué le hace recordar esto? A Cristo. Cuando Cristo estaba en la tempestad esa y Cristo dormía. ¿Saben que este hombre, Jonás, conocía a Dios, era un profeta de Dios, pero era rebelde? Así somos a veces nosotros. Nos comportamos igual que Jonás. Entonces el comandante, el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, con D mayúscula. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Te das cuenta? Llega un momento que la gente nos va a buscar porque van a saber que realmente tenemos a Dios nosotros. Se dio cuenta de que... Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte. Acá está la palabra suerte, ¿no? Para que sepamos que por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿a quién? A Jonás. La suerte existe, ¿sí? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Yo se lo estoy exagerando, ¿no? Y él le respondió: soy hebreo. ¿Y qué? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Realmente temía Jonás a Dios? Si hubiese temido, le hubiese obedecido. Pues si vos lees Eclesiastés 12:13, dice: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y aquellos hombres, ahora él le transmitió el temor, porque él dice: yo temo a Jehová. Y aquellos hombres temieron en sobremanera. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, ¿no? Él había dicho: yo huyo de mi Dios. O sea, tenía miedo, pero no tenía temor. Tenía miedo de lo que era capaz Dios. Y Dios se lo demostró el miedo. Porque Dios es fuego consumidor. Y Dios lo hizo que un pez se lo comiera, ¿no? Una ballena, una orca, no sé, algún monstruo, qué sé yo. Alguien se lo comió. Pero dice un pez, hasta bueno. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, se tranquilice, se haga gran bonanza? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más, y no paraba. Él respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os quietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, no quisieron tirarlo al mar. Porque ¿qué hacían? Estaban matando, ¿sí? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, como pasó con los que tiraron a los 3 amigos de Daniel al horno. Cayeron ellos, ¿sí? Entonces clamaron, ahí está, ahí cuando van a clamar. ¿Quiénes clamaron? No clamó Jonás, clamó todas esas tripulaciones. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, por culpa de Jonás, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová,
has hecho como has querido. Y tomando a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches también. Esto habla de lo mismo que sucedió con Jesús, porque él dijo, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. ¿Sí? Entonces ustedes ven, es tremendo cuando uno desobedece al Señor, arrastra a otros, pero esta persona, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Por eso dice, y el que clame el nombre del Señor, de Jehová, será salvo en aquel tiempo. Fíjense que esta maldad se va a ir multiplicando. ¿Sí? Entonces, estas personas clamaron a Dios, y aquí vemos que Dios no desprecia a nadie cuando éste se acerca a Él. ¿Te das cuenta? Pero el problema es cuando no se quieren acercar a Él. Entonces, la salvación es para todos los hombres. Entonces, seamos sabios, hermanos, pero no en nosotros mismos, sino en Dios. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, 1 Corintios, se la hago más fácil. El 8, del 1 al 3. A ver si estamos bien. 1 Corintios. Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén. Si uno ama a Dios, es conocido por Él. Acá habla muchas cosas. El conocimiento envanece. Todo lo que Satanás le prometió al ser humano desde el inicio de esta creación hasta estos días es falso, es mentira, es un engaño. Porque el conocimiento del árbol del bien y del mal envanece y trae muerte. Porque si no dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, porque Dios conoce el futuro. Dios conoce a su criatura, al Satanás lo conoce, porque lo creó Él, y sabe que falla ese hombre, ese ser, esa criatura, que nada sabe, porque dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, teme a Dios, Dios lo va a conocer a esa persona. Siempre, pero siempre el camino correcto será Dios. Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos una familia que todos, no solamente uno, todos eran entendidos. ¿Qué hizo este tripulante, este comandante? ¿Qué hizo? Hizo que todos clamaran al Dios verdadero. Eso tenemos que lograr nosotros, que todos clamen al Dios verdadero. Que todos se arrepientan y que todos vuelvan a Dios. Que ya dejen de escuchar a todos estos fanáticos, a todos estos falsos. ¿Sí? Hay que sacarlo. Como dice Apocalipsis 18:4, salid en medio de ellos, para que no seas partícipe de sus juicios y de sus plagas. Ahora, Génesis, primer libro de la Biblia, casi al final, capítulo 46, versículo 13. Acá los nombra nomás. ¿Quiénes son? Vamos a hablar en detalle de esta familia. 46:13. Pueden leerlo. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simran. Amén. Job no es el mismo que habla la Biblia, ¿no? El anterior. Este es otro Job. ¿Te das cuenta? Isaacar era uno del quinto hijo de Lea, de los hijos de Jacob, de Israel. Acá los nombra quiénes eran los hijos de la tribu de Isaacar, ¿no? Tola, Fua, Job y Simrón. Significado del nombre Isaacar. Tiene un doble significado. Hombres de alquiler, y hay recompensa. Hay recompensa. Escúchenme esas dos palabras. Algunos que creen esas palabras, lema, alquiler, recompensa.
Este nombre fue dado al quinto hijo de Lea y Jacob, quien se convirtió en el patriarca de la tribu de Isaacar, una de las 12 tribus de Israel conocida por su profunda, escúcheme, profunda sabiduría y discernimiento de los tiempos. Es como Dios nos está llamando a hacer a nosotros. Ahora, veamos, hombre de alquiler, ¿qué significa? Es una interpretación que se basa en el relato bíblico donde Lea alquiló los favores de Jacob a cambio de mandrágoras y considera que el nacimiento de Isaacar, fue una recompensa por ese acto, y de ahí la relación con el alquiler. Otro significado es recompensa. Es otra interpretación que sugiere que el nombre de Isaacar deriva de una frase que significa hay una recompensa, reflejando la opinión de Lea de que el nacimiento de su hijo era una recompensa divina por su decisión de dar a su sierva Silpa a Jacob como concubina. Isaacar como personaje y tribu, hijo de Jacob. Isaacar es el quinto hijo de Jacob, el primero que tuvo con Lea, y fue el progenitor de una de las 12 tribus de Israel. La tribu Isaacar es descrita en las Escrituras como fuerte y robusta, similar a un asno fuerte echado entre los apriscos, que dice que la sabiduría fortalece al débil, ¿no? Entonces, similar a un asno fuerte echado entre los apriscos, poseedora de tierras fértiles y conocida por su profundo conocimiento y discernimiento de los tiempos. La tribu de Isaacar se caracterizaba por su habilidad para comprender los tiempos y anticipar las necesidades futuras, un rasgo que se ha asociado con la capacidad de discernimiento en la interpretación de las Escrituras. Ahora vayamos a Crónicas. Crónicas, vamos a leer el libro de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas 12, 32. Y acá vamos a ver que David necesitó a esta tribu, el rey David. Y el versículo 32. Fíjense cuánto nombró la hermana Norma, 4, ¿no? Ahora mire cuánto eran ahora. De los hijos de Isaacar, 200 principales. 200. Sí. Entendidos en los tiempos y que sabían que lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Todos sus hermanos, ¿te das cuenta? Y dice que la multitud de sabiduría, ahí en la multitud de consejos hay sabiduría. Cuando todos se unen en un mismo propósito, ahí hay bendición de Dios. Pero siempre cuando hay alguna zorra en medio que quiera sobacar el trabajo de aquellos que tienen fe de que las cosas van a ir bien. Y Dios está con aquellos que tienen fe. Pero hay que orar en base a todas las cosas que están sucediendo, ¿sí? Para que el Señor provea. Todos sus hermanos eran así, dice. Todos los hermanos de la tribu de Isaacar eran así. Todos concordaban, todos estaban unánimes. No es solamente la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Acá estaban unánimes. Por eso Israel también vencía. Porque tenía la tribu de Isaacar, no estoy despreciando a las otras tribus, pero todas eran unidas, ¿sí? Aunque tenías Coré, tenías un montón que eran todos rebeldes. Estaba la rebeldía, siempre estuvo, nunca se terminó la rebeldía. Están todos los ministerios de la rebeldía. En este versículo vemos que trae recompensa al ser entendido. Veamos a otra familia que eran entendidos, pero ahora en el Nuevo Testamento. Hechos, ya vamos terminando. Terminamos esto. Hechos 17. Y ustedes se deben imaginar quién es esta familia, ¿no? Vamos a leer del 10 al 12. Lo pueden leer ustedes porque es cortito. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos son. Amén, hasta ahí. ¿Te das cuenta? Mirá lo que provocó eso. Eso sí es un avivamiento. Dice que lo llevaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y dice que esto de Berea era una sinagoga, ¿sí? Un lugar de reunión, como este, es un lugar de reunión. Y estos eran más nobles que los de tesalonicenses, que Pablo le había hablado del misterio, del arrebatamiento, de ser llevado por Dios, ¿no? Sin embargo, esto, lo de Berea, eran más entendidos, eran más nobles. ¿Qué hacían? Escudriñaban las Escrituras, no los domingos nomás, todos los días, le daba más prioridad a eso. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor te va a proveer lo demás. ¿Por qué no tenés provisión? ¿Por qué no buscas el reino de Dios y su justicia? Buscá las añadidurías. Entonces, dice, para ver si era verdad todo lo que Pablo decía. Así tienen que hacer cuando uno predica. Ver, buscar las Escrituras. ¿Y quiénes creyeron? Muchos, dice. Mujeres griegas de distinción. Personas que te van a ayudar. De distinción. Personas que no le importa darte lo que sea. Porque ustedes ven qué pasó en aquellos tiempos. Entregaban todo. Sus casas, sus posesiones, su vida al Señor. No al otro, como están haciendo hoy en día en la iglesia. Venga, pacte con Dios, da 1000, que Dios te va a dar 1.000.000. ¿Qué están pensando? Es la riqueza. No podés amar a Dios sea la riqueza. No podés. Está prohibido. Es lo mismo que seguir la carne, y el espíritu se opone en la riqueza con Dios. Esto ya lo tienen que entender todo. Espero que este video llegue a todos lados. Y ustedes pueden ayudar a que llegue a todos lados. Porque no es magia. No es magia. No es que Dios va a hacer las cosas. Nosotros somos instrumentos de Dios. Tenemos que provocar eso. Amén. No quedarnos de brazos cruzados. Así cerrarse. Para la psicología, cuando uno se cruza de manos, porque se cierra. Hay que estar abierto a las cosas de Dios. Amén. No lo digo por alguien especial, ¿no? Pero digo, me refiero a que tenemos que provocar eso nosotros. Para eso tenemos las redes. No es porque me van a ver a mí, no me interesa. Si quieren me pongo una máscara de Spider-Man, me pongo no sé, cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Entonces el significado del nombre de Berea no tiene un significado en sí directo, sino que hace referencia a una ciudad de Macedonia famosa por sus habitantes. Los bereanos eran más nobles que otros por su diligencia en escudriñar las Escrituras, para verificar las enseñanzas de Pablo. Por extensión, un bereano es alguien que examina las nuevas enseñanzas comparándolas con las Escrituras de forma reflexiva y diligente. Dice la palabra que seamos diligentes. Ahora, cada cosa que vos escuchás en internet, en YouTube, ¿sí? O en otra iglesia, ¿vos lo probás? No lo probás. Porque el Señor mismo dice, probá los espíritus si son de Dios. ¿Qué está haciendo entonces? Estás teniendo comunión con los demonios y no con Dios. Porque los que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, dice la Escritura. Así que entendé lo que dice ser diligente. No lo digo por mí, anda a escuchar a otro. Pero aquel que escuche, probalo. Probalo en el espíritu si es de Dios. Si concuerda la palabra que te está dando, o te está dando para solaparte la espalda, para agradar a tu carne. ¿Te das cuenta? Yo estoy acá para destruir la carne. ¿Te das cuenta? Para eso estoy. Como dijo Charles Spurgeon, prefiero herirlos con la verdad o matar que matarlos con la mentira. Berea era una ciudad ubicada en Grecia, a la que Pablo y Silas viajaron huyendo de Tesalónica, porque lo querían matar. ¿Y cómo eran? Ellos se ganaron la reputación de ser más nobles por su disposición de recibir la palabra con prontitud. ¿Cómo recibía la palabra? Con prontitud. ¿Sí? Pronto, pronto. El Señor viene pronto, así debemos ser nosotros. Pronto para las cosas de Dios, tardo para las cosas del mundo. Y a su vez examinar las Escrituras diariamente para confirmar la verdad de lo que se les estaba enseñando. Eso trajo un legado espiritual al presente término bereano. Se usa hoy para describir a aquellos creyentes que escudriñan las Escrituras con diligencia
para entender la verdad, en lugar de aceptar las enseñanzas sin reflexión. Es un ejemplo de un estudio bíblico sincero y sabio. Hay una iglesia que se llama Berea. El pastor, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero ya se me va a aparecer. Ellos indagan mucho en la palabra, estudian mucho la palabra. ¿Sí? No digo que sea, hay otro que se llama Filadelfia, pero no es el nombre, porque hay que tener cuidado con el nombre, porque podés tener un nombre de que vives, pero estás muerto. No tiene nada, es decir, lo que hay que exaltar el nombre de Él, el nombre de Jesús. ¿Sí? Nosotros hablábamos, yo por ejemplo decía, bueno, vamos a poner ahora un cartel, porque estamos acá en la calle, que diga Church Faith, Iglesia de Fe, porque no es un nombre en sí, un nombre que exalte a ellos, sino a la fe de Dios. Hallará fe el hombre, el Hijo del Hombre cuando venga. Cristo hallará fe cuando venga a buscarnos a nosotros. Es lo que necesita el Señor, fe. Entonces una iglesia de fe necesitamos ser, porque ya tenemos un nombre, Iglesia Cristo viene. Pero ¿por qué no hacer algo entre todos? Por eso entre todos dijimos, ¿qué nombre le ponemos al nuevo canal de YouTube? Y todos votaron ahí. Yo hice ahí, en el WhatsApp puse para que voten. Volvé a Cristo Iglesia, ¿no? Volvé a Cristo Argentina, ¿no? Bueno, todos convenieron ese nombre y yo lo puse ese nombre. ¿Te das cuenta? Hago partícipe, hermano. Ahora acá vamos a hacer de alguna manera diferente, que uno reciba a las personas, que otro venga a agradecer acá, que alguno dé una palabra. Seamos iglesia, hermano, seamos iglesia. Se podría decir que eran entendidos y diligentes porque no querían ser engañados por la mentira. Eran sabios porque escudriñaban las Escrituras como mandó Dios por medio de Josué 1:8. Miren qué dice. Josué 1:8. Josué 1:8. Ellos, fíjate que escudriñaban día tras día. 1:8, ¿qué dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Te das cuenta? El Señor ya dio todo, ya dio todas las instrucciones. Para alcanzar sabiduría, ¿entendés? Tenés que estar todos los días escudriñando la palabra de Dios. No te digo las 24 horas, porque un solo día es mejor estar en un solo día en sus atrios, en su casa, en su lugar ahí donde dice, ¿no? En tu aposento, ¿no? En ese lugar oculto con Dios, ¿sí? A solas con Dios, ¿sí? Que mil días fuera de Él. Es más importante eso. Entonces la palabra dice que debemos tener cuidado, que debemos ser entendidos, aún más en estos tiempos que estamos viviendo. Efesios 5, ya vamos terminando, Efesios 5, Filipenses, Efesios 5 del 15 al 17 vamos a leer. Esperen, a ver si estoy bien. Sí, 15 al 17. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí te lo está diciendo. Si no, ¿qué debemos ser? Entendidos. Por eso el tema de hoy, los entendidos. ¿Queremos ser entendidos? ¿Sí o no? Amén. Hay muchas cosas que uno debe dejar ya de pensar, de ver, de oír, incluso de hacer, para llegar a ser sabio, entendido. Esas cosas que sabemos que están mal, que opacan nuestras vidas espiritual. Por eso nos dice que no seamos necios, sino entendidos. Aunque la salvación es por gracia de Dios, o sea, un regalo para el creyente, es verdad que hay un precio que pagar para ser recompensado. Y son las obras, pero esas obras no las podemos hacer nosotros mismos. Se requiere primero la preeminencia del amor de Dios, porque sin amor nada somos y sin Jesús nada podemos hacer. Solo realmente si sale de nosotros mismos y no siendo obligados, porque Dios no obliga a nada y a nadie.
¿sí? Porque por eso tenemos ¿cómo se llama? El libre albedrío, la decisión propia, ¿no? Si no, Dios hubiese hecho robot, que lo obedezcan y listo. Entonces Dios no obliga a nadie a creer, mucho menos a hacer algo por la obra. Todo es ¿por qué? Por amor. Amén. Primera Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a estar leyendo cerca de Hebreo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 4:16. Que nos... Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Entonces, debemos tener cuidado de nosotros mismos, ¿no? De no pecar contra Dios y de establecer una buena doctrina para la iglesia, para que no sean contaminados, pero que si hacemos esto, nos vamos a salvar a nosotros mismos y a otros que nos oyen. Amén. Por eso debemos cuidarnos a nosotros. Veamos a Adán y Eva, o analicemos la escritura que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre, mucho menos nosotros mismos, ¿sí? O sea, cuando ustedes me escuchan a mí hablar, es porque yo tuve tiempo con Dios. Y Dios me da esta palabra. Para mí, para ustedes, tú que enseñas, te enseñas a ti mismo. También nos dice que probemos el Espíritu, como dije antes, si son de Dios. Todo tiene que ser probado por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Juan en su Evangelio lo llama: en el principio era el Verbo, para que los que anotan. Juan 1.1. Juan 1.1, si quieren lo leemos. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Ya Jesús habló sobre tener cuidado de las doctrinas de los fariseos y se refiere como levadura. ¿Y qué hace la levadura en la masa? Crece, ¿no? Así vemos cuán crecidas están las iglesias de hoy en día. Se las llama apóstata, o sea, serían los fariseos de hoy. Ustedes saben que las iglesias, los discípulos eran pobres prácticamente, la mayoría eran pobres. ¿Y qué hacían? Maestro, rabí, mira este templo, mira qué deslumbrante que es, mira las cosas de oro que tiene. ¿Ven todo eso? ¿Ven todo eso? Y eso es cíclico. ¿Ven todas estas iglesias de hoy en día? La catedral de cristal y todo eso. No quedará piedra sobre piedra. No estoy profetizando, no soy profeta. Pero el anticristo va a destruir todo. A ellos y a sus iglesias. Porque si quieren se los leo. Fue destruida por fuego la gran ramera. Aquellos que están predicando un evangelio falso, ustedes no se preocupen, van a ser consumidos por fuego. ¿Y por qué fuego? Por el peor de todo, porque Dios es fuego consumidor. Y de Dios nadie se burla. Esta es la verdad, no estoy acá para mentir. Es bueno crecer como creyente o como iglesia, amén, obvio. Pero leamos bien para ser entendido. Primera de Corintios 3:1. Después vamos a Mateo 24 y cerramos con Tesalonicenses. Primera de Corintios 3, 1 al 7, lean. 3 del 1 al 7. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que
Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Y el que da el crecimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? El que da el crecimiento es Dios. Nosotros no somos nada. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y fíjate cuando te encontrás con algún creyente que dice, ay, yo soy de la Asamblea de Dios. Ay, yo soy bautista. Ay, yo soy pentecostal. Estoy ungido. Ay, yo hablo en lengua. ¿Te das cuenta cómo está caída la iglesia? ¿Te das cuenta vos? ¿O yo soy entendido acá? ¿No se dan cuenta ustedes que han caído? Amén. Pues dice yo, es que no son nada. Están defendiendo una doctrina cuando ni siquiera la probaron, si era verdadera. Nunca probamos nada. Todos somos partícipes de eso. Todos tenemos la culpa. Acá hay que asumir la culpa, la responsabilidad, no decir como Adán, fue ella, la mujer que me diste. Y Eva, la serpiente. ¿Y Satanás quién va a recurrir? Ay, fue fulanito, menganito, sultanito. ¿A quién va a decir Satanás? ¿Asumió la responsabilidad de Satanás? Sí. Pero ellos no. Ellos no. ¿Te das cuenta? Porque Satanás ya fue juzgado, ya fue condenado Satanás. Pero el ser humano no. Siempre la culpa de los demás. Y desde chico, ¿eh? Muchos defienden a chiquitos, pero desde chico. ¿Vos te comiste la miel? No, mamá, no. Tiene la boca llena de miel la nena. ¿Te das cuenta? Es algo que Satanás sembró en los corazones y que ustedes no quieren sacar. Así que vemos una vez más que nosotros nada somos sin Él. ¿Y por qué necesitamos entendimiento? Porque uno puede ser engañado fácilmente, como nosotros fuimos engañados. Y nosotros lo dijimos abiertamente. ¿Te das cuenta? No nos escondimos como Adán y Eva. Nosotros dijimos, y así no fue, por decir la verdad, te va a ir mal. Pero por eso muchos no aman la verdad, porque tienen miedo. El Señor dice, no temas nada lo que has de padecer. Pero hay que padecer por Cristo, por amor a Cristo. Por eso somos cristianos. Mateo 24:4 y Mateo 24:24, el mismo capítulo. 24:4 y 24:24. Pueden leerlo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora salta el 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué van a hacer esos, los falsos cristos y los falsos profetas? Grandes, ¿qué? Señales. Como el versículo que vimos al principio. Danos señal del cielo. Buscan señales. Acá está. Acá te lo está diciendo. Por buscar las señales son engañados. En vez de ser entendidos los tiempos. Ser sabios en Dios, no en uno mismo. Porque el Señor mismo te dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, por más que tenga doble barba, por más que se vista de payaso, plin plin, lo que sea, no les creas, no les sigáis. Cuando digan, helo aquí, helo allá, no salgáis, no les recibáis. ¿Vos querés ser confundido? Hácelo. ¿Vos querés ser sabio? Entonces, ¿por qué Jesús habló del engaño? ¿Para qué habló del engaño Jesús? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Por qué Jesús habló del engaño? ¿Habló en tiempo pasado, en tiempo presente o en futuro? En todos los tiempos. ¿Te das cuenta? Ya había sido engañado, porque dice, serán engañados e irán engañando a otros. Un ciego que guía a otro ciego cae en el mismo hoyo. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor nos está dando sabiduría hoy en día. Ahora Tesalonicenses. Vayámonos de Berea a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Igual no lo van a encontrar el libro de Berea, pero tendría que haber un libro de Berea. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 4. 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
y por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En definitiva, lo que está haciendo el anticristo hoy en día, porque salieron muchos anticristos por el mundo, ¿sí?, es con tal de engañar las escrituras que ya pusieron. Es más, te lo dicen tal cual. Dios me trajo una carta, hermano, les muestro la carta. Ni por carta, dice, ya está todo escrito. Todo escrito está. Dios, habiendo hablado muchas veces de distintas maneras, hoy nos habla a través de ¿quién? Del Hijo, de Jesucristo, Hebreo 1.1. Y si no, mirá Apocalipsis 1.1. Te lo está diciendo abiertamente. No hay más revelaciones. No hay más misterio. Entonces, ¿cuánto quieren revelación? ¿Cuánto? Y hacen payasadas, son payasos. Son pastores payasos. Pero lo dijo el Señor, lo dijo un montón de veces. A la gente le gusta eso. Sea de cuál país que sea, todos estos payasos. Porque no dicen la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, acá es interesante todo el capítulo que leamos, pero no importa, vamos a leer eso solo. Pero dice, nadie se engañe de ninguna manera, van a utilizar muchas maneras para engañarte, ¿sí? Y hay muchas que son sectas, pero de acá Luján, te das cuenta enseguida que son sectas. Cuando ya te priven de un celular, te priven de un montón de cosas, te llevan a un lugar aislado, que no ves tu familia y todo, ahí ya te das cuenta de una secta. Entonces ya hablamos de la sabiduría de Dios y la falsa sabiduría del mundo. Vayamos a Santiago, eso lo miramos el fin de semana pasado. Ahora vayamos a Santiago. Hablo en lengua, ¿veo? Vamos a Santiago. Hablo en cordobés ahora. 3, 10 al 18. Santiago 3, del 10 al 18. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Hay mucho por discernir acá, ¿no? Pero dice que la sabiduría, ¿no?, es terrenal, animal y diabólica, la que se ve por todos lados, ¿sí? Porque hay celos, discusiones, perturbación, ¿sí? Toda obra perversa. Yo me enteré, por ejemplo, de esa iglesia de Hillsong, que provino de Nueva Zelanda, se fue a Australia y el hombre era un pedófilo, aunque no se puede nombrar, a mí no me interesa esa palabra, era un pedófilo. Ahora ustedes piensen, ¿cómo terminó esa iglesia? Igual que como empezó, porque nunca hubo una sanidad ahí en ese lugar, una sanidad espiritual. Entonces se puede manifestar un montón de sanidades físicas, que puede hacer, el diablo puede hacer muchas de esas cosas, si no, fíjense, Jambres y el otro, ¿no? Ahí en Egipto,
Hicieron lo mismo que hizo Moisés y Aarón, ¿sí? Tiraron la serpiente, la vara y se transformó en una serpiente. Hacen milagros, los brujos, ¿sí? Está lleno de todo eso. Umbanda, quimbanda, candomblé, toda esa porquería, que si no reprenda todo eso. Que se vuelva de las tinieblas a la luz. De una vez, ¿te das cuenta? Pero acá dice, ¿no? La sabiduría que proviene de Dios, primero es pura, no tiene contaminación, ¿sí? Pacífica, amable. Yo no voy a andar peleando con otro, si no quiere creer, que no crea, pero hay que decir las cosas como tienen que ser, amable, ¿no? Benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos del Espíritu, no por las obras que hagan. Iglesia, iglesia. Nosotros no somos vistos porque abrimos un lugar ahora, aunque muchos van a ver esto y van a venir, bueno, gloria a Dios, pero no importa eso la vista, lo que importa realmente es el corazón. Entonces esa iglesia de Gilson decía, vos venís tal como sos, total Dios te recibe, y no cambiaban nunca, eran convencidos pero no eran convertidos. Entonces la sabiduría del mundo no nos sirve para nada, trae muerte. Por eso Él nos dijo, no amemos al mundo y sus cosas, ya todos lo sabemos. Pero en el juicio, porque todos compadeceremos al tribunal de Cristo, ahí no digamos, yo no lo sabía. Ahí no vamos a tener pretexto, no vamos a tener excusa. Ya estamos siendo advertidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hablar? Hechos 2, vayamos. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 37, 38. ¿Qué pasó tras el mensaje que dijo Pedro, no? Yo no quiero que ustedes experimenten eso, aunque sí quisiera, ¿no? Pero pienso que no va a suceder. ¿Por qué? Porque todos se van a corromper. Dice la palabra eso. Al oír esto, el mensaje de Pedro sobre Cristo, sobre la resurrección, al oír esto, se compungieron de corazón. Les dolió su corazón. Asintieron en su corazón, no con su cabeza nomás. Tocó, la palabra tocó el corazón de ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, a los 11, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dar de comer a los pobres, vamos a abrir iglesias, vamos a vestirnos de arzobispo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, ¿qué dijo Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de sus pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis poder, el Espíritu Santo, el don, el regalo. Don quiere decir regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse, convertirse. Efesios 4:22. Lean el 39. Lean. Porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuánto llamo? A todos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Efesios 4, 22, 32. Vamos, así terminamos. Efesios 4. Yo quiero terminar por ustedes, no por mí. Yo sigo hasta la noche. 4, 22, 32. 22 al 32. Pero lo leo yo. 4. Sí. 4 del 22 al 32. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, creo que estoy bien, no, estoy en Gálatas. Perdón, 4, 22. En cuanto a la Ahí está. pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para el
la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces está diciendo que no hablemos mentira, por lo cual desechemos la mentira. Y si te están mintiendo en una iglesia, ¿qué tenés que hacer vos? Desechar la mentira. ¿Cómo la desechás? Siguiendo yendo a esa iglesia, siguiendo reuniéndote con ellos, aún comiendo con ellos. ¿Cómo desechar la mentira? ¿Te das cuenta? Apartándote del mal, de lo que te está mintiendo. Habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando algo? ¿Estás hablando algo que edifique? ¿Tus palabras son corrompidas cuando hablas? ¿Trae algún entendimiento decir ciertas palabritas? ¿Sí? Dice que no le demos lugar al diablo, hermano. Entonces, nos está diciendo, ¿no?, que nos quitemos, que no contristemos al Espíritu Santo, por lo cual fuimos sellados para el día de la salvación, cuando el Señor venga a buscarnos. Es un sello que nadie lo puede borrar, el de la salvación. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Sean benignos, perdónense, sean misericordiosos, porque así nos perdonó Cristo. Cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo nos perdonó, nos amó. Por eso Él manda que nos amemos unos con otros. Ustedes ya saben todas las cosas, no tienen por necesidad que nadie les enseñe nada. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Pero yo estoy viendo que si uno no habla, nunca nos vamos a poder reunir acá. Si yo no hablara, si yo estoy así, o estoy cerrada mi boca y no te cuento nada, ¿qué podemos aprender? Mirando las caras nomás, contando chusmerío de la gente, del mundo, de la casa, de todos lados, porque el único que sabe hacer el ser humano es maldad, porque es malo. Cuando vos no comprendas que son malas, son malos, nunca va a entrar la bondad de Dios, como cantamos recién. La bondad de Dios. Dios es bueno todo el tiempo, pero nosotros ¿qué somos? ¿Te das cuenta? Hacemos cosas buenas, sí, pero en el fondo somos malos. Y debemos saber eso, arrepentirnos de toda esa maldad que tenemos encubierta, porque Dios sabe, Dios no puede ser burlado, tenemos maldad encubierta. No la queremos sacar, no queremos venir a Jesús para que las obras que hacemos sean hacia afuera, hacia adentro, sean descubiertas por el Señor. Pero el Señor ya lo sabe, ya lo conoce. Pero en su tiempo cegaremos, dice, si es que no desmayamos. Entonces Mateo 5:37 ahora. ¿Qué debemos hablar? A ver, como dijimos, ¿qué tenemos que hablar? Y esto díganselo a ustedes mismos, yo no estoy acá para juzgar ni nada. ¿Sí? La palabra los tiene que convencer a ustedes. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Procede del diablo. Todo lo que digas de más, aparte de la verdad, procede del diablo. Del mal procede. ¿Y en quién se halló mal? Maldad. En Satanás. Que Dios nos ayude, hermano, a cuidar nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca y todo lo que hagamos delante de los hombres y delante de Dios, a la vista de todos o en lo oculto. Siempre seamos sinceros con Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por último de los últimos, Colosenses. Espero que escuche la hermanita que se fue. 3, 23, 25. Colosenses 3, 23, 25 y terminamos. Leo. Esperen a ver si estoy bien. 3, 23, 25. Como dije en la oración, ¿sí? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré ¿qué? Recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Somos servidores de Cristo.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Amén. Oremos. Por eso, Padre, hoy nos arrepentimos de todo corazón de cómo estamos caminando nuestras vidas cristianas y te damos gracias por esta corrección, que podamos ser personas más sabias cada día y no necias, Señor, viviendo la vida plena que te agrada a ti, Señor. Que seamos obedientes a tu palabra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Debo un aplauso al Señor por su palabra. Todo es para ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Bueno, terminamos con una adoración, nos despedimos de los que están ahí. Bueno, no sé si hay alguien, está la pastora, no me ha comunicado. Bueno, hermano, saludo a Eugenia y al que vea este video. Los saludamos con la paz del Señor. Bendiciones. Amén. Amén.